y yo creo que no nos vamos a tardar mucho, pero es importante verlo. Entonces vamos a empezar con, ya saben, un poquito de teoría, cómo se hace la prueba, para qué sirve, etc. Bueno, entonces la compactación es un método de mejoramiento de suelos y consiste en densificar el suelo de tal manera que nos quede una estructura de suelo más resistente, más pesada y con mayor agarre estructural, por así decirlo. Entonces, la compactación nos ayuda a aumentar la resistencia en los suelos para distintas aplicaciones, como pueden ser los terraplenes ferroviarios o en carreteras o en taludes, ¿sí? Dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar. Entonces, la compactación es un método de mejoramiento y es muy utilizado. Nuestro objetivo de esta práctica va a ser determinar el contenido de humedad óptimo de un suelo grueso aplicando la prueba estándar, la Proctor estándar y la Proctor modificada, y después vamos a hacer una comparación entre las dos pruebas. Aquí están las normativas de ensayo para la Proctor estándar y para la modificada. Ahora, la compactación de los suelos depende principalmente de tres elementos. El primero es la naturaleza del suelo, obviamente. Si es un suelo grueso, ya dijimos que su comportamiento lo da su granulometría. Entonces, si tenemos una buena granulometría, nosotros podemos tener una compactación alta, porque la estructura del suelo mismo se va acomodando de tal manera que todos los espacios vacíos son ocupados por alguna partícula de suelo. Por ejemplo, tenemos gravas, luego tenemos arenas que se van colocando en los espacios vacíos, y tenemos también arcillas que también se van adentro todavía más, y entonces toda esta granulometría diferente permite que haya muy buena cohesión entre el suelo, entre las partículas del suelo. Ay, permítanme. Okay. Al contrario, si tenemos una mala granulometría y tenemos muchos materiales del mismo tamaño, pues el contacto entre las partículas va a ser mínimo. Entonces, al momento de poner una carga aquí, pues este punto de apoyo y este punto de apoyo, pues va a generar menos resistencia a que si todo el contorno estuviera apoyado sobre algo, ¿sí? Y por ejemplo, también para suelos finos, pues al momento de compactar, pues no va a tener como esta granulometría, ¿no? Más bien va a depender del contenido de agua, como ya vimos las clases pasadas, su comportamiento. Si le ponemos mucha agua, pues se va a comportar como fluido, y luego si le ponemos muy poca, pues no va a tener cohesión entre partículas. Entonces va a depender de todos esos elementos del suelo que ya hemos visto, el comportamiento que va a tener frente a la compactación. Luego, otro punto importante también es la energía de compactación. A veces no necesitamos como tener una energía de compactación muy grande. O sea, algunos piensan que por tener una energía de compactación muy grande vamos a tener una mejor compactación, y eso no es cierto. Cada
cada tipo de suelo requiere un tipo de energía de compactación. Por ejemplo, yo les estaba hablando de un suelo bien graduado, que tiene así todas sus partículas bien bonitas, que tiene arena y fino y todo eso. Ahora, si nosotros lo compactamos a la energía adecuada, todas estas partículas se van a acomodar de tal manera que no queden espacios libres y que el contacto entre partículas de suelos, de los diferentes tipos de suelo que está formado, sea buena, ¿no? Tengan buen contacto. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos una fuerza muy grande, ya que sobrepasa la resistencia de este tipo de suelo? Lo que va a generar va a ser que se pulvericen y entonces ya no tengamos esta estructura, sino que tal vez todo se vuelva un suelo fino o suelo arenoso, mal gradado. Entonces, no siempre el aumentar la energía de compactación quiere decir que tengamos mejores resultados. También, por ejemplo, en suelos finos, hay veces en que, aunque aumentemos la energía de compactación, mi peso volumétrico ya no va a subir, porque ese es el máximo, o sea, ya no puede romperse más el suelo. Entonces, la energía de compactación también va a influir en la compactación que tengamos en nuestro suelo. También al contrario, si utilizamos una energía de compactación muy baja, pues el suelo también puede estar más suelto y se puede desmoronar. Bueno, otro elemento importante en la compactación, sobre todo para suelos finos, es el contenido de agua. Ya vimos su importancia del contenido de agua en suelos finos. Y bueno, también cuando tenemos materia fina dentro de nuestro suelo grueso, también va a influir, porque entre mejor tengamos ese contenido de agua, entre más tengamos un comportamiento plástico, pues más vamos a tener cohesión entre partículas, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos principales que debemos de tomar en cuenta durante la compactación, ya sea en campo o en laboratorio. Ahora, la compactación es un método de campo, ¿no? Y en el laboratorio, nosotros tratamos siempre de representar los fenómenos de campo. Debemos de llevarlo al laboratorio de tal manera que sea muy parecida a las condiciones, ¿sí? Porque realizar una prueba en campo de algún talud o algo así, pues saldría muy costoso, ¿no? Estarlo compactando con maquinaria y todo eso y ver cómo resulta. Es por eso que se llevan todas estas condiciones al laboratorio y se ensayan. Entonces, en el campo tenemos diferentes tipos de compactación. Están las compactaciones dinámicas, que son básicamente golpeteos en el suelo. Se deja caer alguna masa y se golpea el suelo, de manera que es una carga cíclica la que está afectando el suelo. También tenemos las pruebas de compactación estáticas, que es simplemente apoyar una carga encima del suelo. El amasado también, que es muy utilizado, que es muy parecido a la estática, solo que vamos cambiando nuestra presión de apoyo. Y también existen los métodos vibratorios. Bueno, en el laboratorio nosotros representamos las pruebas dinámicas con las pruebas Proctor estándar, Proctor modificada y el método de California. La estática se representa con la prueba Porter y el amasado con la Harvard miniatura. Este tipo de compactación, la de amasado, es especialmente para suelos finos. Y bueno, los vibratorios, también hay métodos vibratorios, pero no son muy comunes en laboratorio. Bueno, voy a continuar entonces.
lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el análisis de una prueba Proctor estándar y una prueba Proctor modificada. Ahora, bueno, quiero mencionarles también que este tipo de pruebas dinámicas son útiles para suelos gruesos, porque como les dije, va a consistir en dejar caer una masa en el suelo repetidas veces, una carga cíclica. Entonces tenemos aquí nuestro suelito y aquí va nuestra carga con la ayuda de algún peso que tengamos. Entonces, si nosotros hacemos esto en un suelo fino, lo único que va a hacer es como revolverlo, porque se puede hundir esta masa que estemos colocando aquí, se puede hundir en nuestro suelo y pues no nos ayuda de nada. Entonces, esto se ocupa principalmente para suelos gruesos. La prueba Porter, como es estática, puede aplicar para suelos gruesos o finos. Y la de amasado es para suelos finos. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario hasta ahí? No, ninguna. Bueno, seguimos entonces. Gracias. Entonces, primero vamos a analizar dos pruebas Proctor, la estándar y la modificada, y vamos a ver cuáles son las diferencias con el mismo tipo de suelo. Entonces, si vieron la foto inicial, este es un molde de compactación Proctor. Tiene dimensiones ya estandarizadas, su altura y su peso y todo está ya estandarizado, y consta del cilindro. El cilindro es de esta rayita hacia abajo, y un collar de extensión, se llama collar de extensión a lo que tenemos aquí encima. Esto nos va a ayudar a que no se nos desparrame el material cuando lo estamos vertiendo y cuando lo estamos compactando. Estos tornillitos pues nada más son para fijarlo, para que no se mueva, y su base. Entonces necesitamos el molde. Aquí están las medidas estandarizadas: 10.2 centímetros de diámetro, 12.3 de altura, extensión de 5 centímetros. Bueno, después para la prueba estándar se utiliza un martillo de 2.5 kilogramos y para la prueba estándar modificada un martillo de 4.54. Ahora, estas son las pruebas Proctor, pero también si dijimos que queríamos representar las condiciones de campo, nosotros podemos utilizar otros tipos de martillos tal que la energía de compactación del laboratorio sea igual a la energía de compactación de campo. Eso va a depender de las especificaciones de nuestro proyecto. ¿Sí? Pues qué maquinaria vamos a utilizar y con qué energía de compactación. Bueno, vamos a necesitar balanza y pues ya saben, los varios que son casi siempre pues charola, espátula, en este caso una regla, una malla 4, mortero, etc. Bueno, primero vamos a cuartear nuestra muestra que tengamos, la que nos vaya a llegar. Normalmente son como 15 kilogramos. Vamos a cuartear y vamos a dejar secando al aire. Esto no se debe secar en el horno porque en algunos suelos existen sales volátiles en su interior, y al llevarlas a temperaturas muy extremas como las que manejamos en el horno de más de 100 grados, estas sales se desprenden y la estructura del suelo puede cambiar. Entonces ya lo que analicemos después de pasar el suelo por el horno, pues ya no va a ser real, va a ser otro suelo completamente diferente. No sé si han hecho alguna prueba de contenido de agua o de lo que sea del suelo de Texcoco, de ahí de la FES, por ejemplo. ¿Cómo se queda cuando lo sacas? Se ve como un poco cristalino en la parte superior. Sí.
se ve como, hay como a veces pedacitos como blancos. Entonces todos entre blanco y también como que gris, ¿no? Exactamente. Todos esos residuos que ven ustedes que se quedan pegados en la charola o en el vaso, todos esos son sales que se evaporan y se secan así en la parte superior o se quedan pegados. Entonces todo eso pues ya no está dentro del suelo. Y al momento de meterlo al horno, nosotros descomponemos su estructura. Ajá. Entonces, por eso es que secamos el suelo al aire, ¿sí? De tal manera que nos quede un contenido de humedad mínimo. Y vamos a quitar todos los grumos que tengamos, como miren estos de aquí. O sea, no son, bueno, hay algunos que son rocas, ¿no? Pero hay otros que son como grumos de suelo. Todo eso lo vamos a pulverizar, pero no así súper fuerte, ¿no? Así con todo, no. O sea, nada más los vamos a pasar de tal manera que no rompamos también la estructura del suelo, el grano del suelo. Bueno, ya que hicimos esto, a continuación vamos a tamizar por la malla número 4. Aquí vamos a tomar únicamente arenas. Lo tamizamos, lo pesamos y ahora vamos a dividir nuestro suelo en 5 partes. Son 5 partes porque al menos son 5 determinaciones las que debemos de hacer. Entonces, cada una de esas partes, nosotros vamos a agregarle un contenido de agua diferente. Lo que queremos hacer es encontrar el contenido de agua con el cual el suelo forma una estructura ordenada y tiene un mayor peso volumétrico. Entonces, ya que separamos nuestras 5 muestras, vamos a echarle un contenido de agua diferente a cada uno. Digo, no lo vamos a estar como midiendo. Bueno, sí se puede medir. Si lo pesamos, sí se puede medir. Y más o menos, bueno, nosotros cuando ya tenemos un poquito de experiencia, pues sabemos más o menos en qué contenido de humedad anda nuestro peso volumétrico máximo. Entonces vamos a poner más o menos el contenido, 2 contenidos de agua abajo del óptimo y 2 contenidos de agua arriba del óptimo. Si no conocemos este dato, podemos también investigar más o menos cuáles son los contenidos de agua óptimo para ciertos tipos de suelo. Y si de plano no sabemos nada, pues le tanteamos, ¿no? Entonces, ya que les agregamos diferentes contenidos de agua, esas 5 muestras, a las primeras 2 vamos a agregarles pocas y después ya vamos a agregar mucha agua en las 2 últimas. Las vamos a guardar, las vamos a tapar, las vamos a meter en un topper o en una bolsa y las vamos a dejar durante 12 horas en el cuarto húmedo para que se distribuya toda la humedad, tanto interna como externamente. Bueno, ya que tenemos eso, lo siguiente va a ser conocer nuestras dimensiones del molde, porque como les repetía, creo que en la clase de límites, después de que nosotros hemos estado trabajando muchas veces con un mismo molde, un mismo material, se puede desgastar o pueden cambiar sus dimensiones, digo, un poco, ¿no? Un milímetro o algo así. Entonces siempre hay que volver a verificar su peso y medirlos. A continuación vamos a sacar nuestro material del cuarto húmedo y para nuestra primera mezcla vamos a dividirla en 3. Vamos a colocar 3 capas. Entonces lo dividimos entre 3 y colocamos 1/3 primero en nuestro molde, ya con su collar y todo. Lo colocamos y con nuestro martillo de compactación
vamos a golpear, vamos a subirlo y dejarlo caer 25 veces. Después colocamos nuestra otra capa y al final la tercera capa. Si se dan cuenta, este es el martillo de compactación de Proctor estándar y este es el modificado. Si logran ver la diferencia, es como del doble. Bueno, ¿cómo van a ser esos golpeteos? El que se ve aquí es como un cilindro que se va dejando caer. Los golpes tienen que ir de esta manera. Primero vamos a darle 4 golpes de manera circular. 1, 2, 3, 4. Luego los vamos a hacer encontrados. Aquí está mal esto. Es 1. Aquí sería el 2. Aquí el 3. Y aquí el 4. Encontrados. Y después vamos a darle 8 circulares. 8 circulares. Y vamos a terminar el número 25 con un golpe al centro. Eso se va a repetir 3 veces para la Proctor modificada. Para la Proctor estándar. Y para la modificada también, porque también son 25 golpes. Entonces, la Proctor estándar son 25 golpes con un martillo de 2.5 kilogramos que tiene una altura de caída libre de 30 centímetros. Y la Proctor modificada son 25 golpes. Bueno, y aquí son 3 capas, dijimos, en la Proctor estándar. La Proctor modificada son 25 golpes por capa, pero van a ser 5 capas, un martillo de 4.54 que se deja caer de una altura de 46 centímetros. Bueno, ya que tenemos bien compactado, quitamos el collar de extensión, lo vamos a enrasar bien con ayuda de una regla y vamos a pesar el molde más el suelo. Entonces, si tenemos las medidas de este molde y tenemos el peso, podemos conocer el peso volumétrico, ¿cierto? Entonces, los cálculos, ya después repetimos lo mismo para nuestras 5 muestras. Primero vamos a determinar nuestra energía de compactación, que es el número de golpes por el número de capas, por el peso del martillo, por la altura de caída, sobre el volumen. Este es el volumen del cilindro. Y es importante conocer esta energía de compactación porque esta es la que vamos a comparar con la que esté en campo. Esta tiene que ser igual a la que vamos a utilizar en campo. Luego vamos a determinar los diferentes contenidos de agua con nuestra formulita de contenido de agua, la que ya conocemos. El peso volumétrico de la muestra es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Y con eso podemos determinar el peso específico seco, como el peso volumétrico de la muestra sobre 1 más contenido de agua. Y el contenido de agua saturado también lo podemos determinar con esta fórmula. Entonces, al final de nuestras 5 determinaciones, nosotros vamos a tener una gráfica en donde vamos a tener peso específico seco. Es el que nos interesa porque este representa el peso del suelo. El peso del suelo entre el peso volumétrico. Y este representa todo el peso específico de la muestra con agua. Entonces vamos a tener peso específico seco versus contenido de agua. Y nosotros tenemos que tener una curvita algo así. Con la ayuda de esta curva, si nosotros prolongamos esta línea y prolongamos esta otra, podemos conocer cuál es el peso específico máximo seco y cuál es su correspondiente contenido de agua. Este contenido de agua se llama contenido de agua óptimo.
Entonces, si nosotros en nuestro primer punto está como por aquí, ¿no? Nuestro segundo punto está por aquí. Ahora, para el tercer punto, tenemos que tratar de llegar al otro lado de la curva. Ahora, si hago un tercer punto y me cae de este lado, tengo que echarle más agua al siguiente. Entonces, tenemos que ir monitoreando cómo va a ir cambiando esta curva, de tal manera que si necesitamos agregarle más agua a nuestra siguiente muestra, podamos hacerlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, ninguna. Bien. Seguimos entonces. Bueno, ahora por favor vayan copiando esta actividad. Yo la puse así, pero pueden, si quieren hacerlo diferente, pueden poner los nombres aquí y los datos aquí, como ustedes quieran. Entonces aquí tenemos una actividad Proctor estándar. Son los datos de una prueba. Tenemos el peso del molde, el volumen del molde, peso del molde más suelo y peso del suelo. Aquí nada más restamos. Y aquí abajo tenemos los contenidos de agua de cada ensayo. Aquí son 5 ensayos y aquí está el número de ensayo. Entonces vayan por favor copiándolo en un Excel. O si quieren también pueden copiar la tabla que está en la presentación que les subí hace un momentito. Bueno, también déjenme decirles que este es un tipo de mejoramiento de suelos de tipo mecánico. Existen otros tipos, por ejemplo, métodos químicos como agregar cal o cemento al suelo. Otros métodos también sería poner alguna incrustación en el terreno, columnas de grava o de arena. También podemos apresurar la consolidación en un suelo. Bueno, entre otras. Pero la ventaja de la compactación es que nosotros al acomodamos también las partículas de tal manera que reducimos la relación de vacíos, los espacios vacíos que hay entre el suelo.
¿Ya terminaron de colocar los datos? ¿Ya está? Ya. Vale. Ya. Entonces vamos primero a calcular la energía de compactación. Dijimos que era el número de golpes, que son 25, por el número de capas, que son 3, para Proctor estándar. Peso del martillo, 25 kilogramos. ¿La altura de caída de cuánto era? Es de 30 centímetros. Vamos a ver. Así es, 30 centímetros. 30. Y el volumen es de 940.78. ¿Cuánto es eso, por favor? $59.80. Gracias. 59.80 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, con una energía de compactación de 59.8 kilogramos centímetro cuadrado, vamos a obtener lo siguiente. Primero el peso volumétrico, que va a ser el peso del suelo entre el volumen del molde. El primero sería 1412.5 entre 940.78. Y nos da el resultado en gramos centímetro cúbico. Luego, para el contenido de agua hay que determinarlo con esta tabla.
tengo. Primero, peso volumétrico. Es el peso del suelo. Sobre el volumen del suelo, este es fijo. Luego vamos con el contenido de agua. Para el contenido de agua hay dos determinaciones por cada muestra. Acuérdense que los contenidos deben de ser muy parecidos y el contenido que se va a tomar va a ser el promedio de ambas. Es como calculamos el peso del agua. ¿Alguien me puede decir, por favor? Bueno, para los que no se acuerdan. ¿Siguen ahí? Okay. El peso del agua es peso de cápsula más suelo húmedo menos peso de cápsula más suelo seco. Ahí ya le están restando el peso de la cápsula y le están restando el peso del suelo. ¿Sale? Lo que nos queda es el peso del agua. Para el peso de sólidos o peso de suelo. Vamos a poner mejor peso de suelo. De suelo seco. Es el peso de la cápsula más suelo seco menos el peso de la cápsula. Contenido de agua es entonces peso del agua sobre peso del suelo seco por 100. Entonces aquí esto va a ser igual. Promedio entre estos dos son muy parecidos. ¿Tienen menos de 2% de desviación? Sí. El segundo será estos dos. Tercero. Cuarto. Y quinto. ¿Sale? Y ahora el peso volumétrico seco, ¿cómo lo calculábamos? Bueno. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué pasa? Se divide. ¿Sí? Uy, se corta. Ya nada más ahí se divide el peso volumétrico que tenemos entre la humedad promedio. Ok. Para sacar el peso volumétrico seco. Es, el peso volumétrico. Para el punto 1 sería 1409. Ok. Será el peso volumétrico. Se divide, se divide el peso volumétrico es 1501. Bueno, yo le saco 1501 entre la humedad promedio, que es entre 1.0663. Es la humedad óptima promedio del punto 1. Ok. Y daría 1409. Vale. Sí, pero te faltó sumarle nada más un 1. Es el peso volumétrico sobre 1 más contenido de agua. Así es. Ajá.
Bueno, yo lo saco así directo, 1.063. 1.0663. Así es, porque el contenido de agua se tiene que quitar el porcentaje, ¿no? Así. Muy bien. Bueno, debe dar 1400. Así es, da Como día 1000. cerrado. Bueno, 1410 si lo estamos manejando en kilogramos, centímetro cúbico, ¿no? Kilogramos. Y Así es, si no es 1.41. Sí, muy bien. Si no es 1.41, si lo manejamos en gramos centímetro cúbico o en toneladas metro cúbico también, es lo mismo. Sí. Muy bien. Bueno, el máximo que debe dar es 1644.3, el óptimo. Bien. Bueno, sería el óptimo. Bien, ahorita vamos a ver cómo determinó su compañero el óptimo. ¿Sale? Los demás, ¿sí les quedaron los resultados igual? ¿Cómo van, chicas? Carol, Jessica. Ya me quedó igual. Sí, sí les quedó. Vale, gracias. Bueno, ahora para determinar el óptimo tenemos que hacer una gráfica. Aquí está. La gráfica va a ser peso volumétrico seco versus contenido de humedad. Perdón, aquí contenido de humedad. Vamos a poner. Contenido de humedad, contenido de agua. Mejor. Entonces, si nosotros graficamos nuestros puntos, este sería mi X y este sería mi Y. Okay. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos graficando, por favor, todos. Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es prolongar las pendientes de ambas las pendientes positiva y negativa de la curva que nos está dando aquí. Aquí está. De tal manera que encontremos un punto en el cual las dos se crucen. Permítanme. Mucho. A ver, ahí lo voy a dejar, 1.8. Entonces, vamos a prolongar las pendientes y vamos a encontrar un punto en el cual las dos se crucen. Y este punto va a ser mi peso específico, mi peso volumétrico, perdón, seco máximo y mi contenido de agua óptimo. Obviamente, como no calculamos todos los puntos de esta curva, no sabemos si esta curva va a crecer hasta acá o va a dar la vuelta aquí inmediatamente. Por eso hacemos esto de las prolongaciones de las líneas, ¿de acuerdo? Entonces, este punto va a corresponder al peso específico seco máximo y este punto nuestro contenido de agua óptimo, que sería como 15, 17, como 18%. Ah, sí, 18%. Y aquí es 1. Perdón.
casi 1.75, como 1.74. ¿Sí? ¿Todos sí llegaron a ese resultado? ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna. Bueno, gracias. Podemos hacer por favor el siguiente, que es el mismo suelo, solo que ahora es con Proctor modificada. Es el mismo procedimiento. Yo lo voy haciendo de este lado. Primero sacamos peso volumétrico, que es el peso del suelo entre el volumen del molde. Contenido de agua. Peso del agua es peso de la cápsula más suelo húmedo menos peso de la cápsula más suelo seco. Peso de sólidos es peso de la cápsula más suelo seco menos peso de la cápsula. Contenido de agua, peso del agua sobre peso de sólidos por 100. Ahora sí, sacamos el promedio de ambas determinaciones. Si se dan cuenta, esta última determinación de contenido de agua tiene una diferencia mayor de 2%.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya les quedó? ¿Sí les quedó de esta manera? ¿Les quedó diferente? ¿Cómo van? Si no me dicen nada, me sigo, ¿eh? Bueno, entonces en esta, que fue la Proctor modificada, ¿se fijan? Nos dio un peso seco máximo un poco más bajo que el anterior. Entonces, como les comentaba hace rato, o sea, que tenga mayor peso, que tenga mayor energía de compactación, no quiere decir precisamente que vamos a tener mejores condiciones. Aquí, a lo mejor, lo que pasó fue que ya se sobrepasó la resistencia del suelo y entonces estamos pulverizando los granos gruesos que podamos tener, formando un acomodo de partículas irregulares que nos forman más espacios vacíos que en esta que está aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, el contenido de humedad óptimo es un poco más bajo también. Lo que faltó fue que calculáramos nosotros la energía de compactación. Entonces ahora la energía de compactación va a ser en 25 golpes. Van a ser 5 capas. El peso del martillo es de 4.54 kilogramos. Tiene una altura de caída de 46 centímetros. Entonces nosotros en nuestro reporte podemos poner, bueno, hicimos estas dos determinaciones con diferentes energías de compactación y estos fueron los resultados. También eso va a ayudarnos a seleccionar mejor el equipo de compactación. ¿Cuánto nos da la energía de compactación? 78. 25 por 5 por 4.54 por 46 sobre 940.78. 27.74. ¿27? ¿Seguro? Sí. ¿Y el anterior? Es 25 por 5. ¿Dónde?
25 por 5 por 4.54 por 46. Sí, entre 940.78. Ajá. Sí, me sale 27.74. Y el anterior te daba 50 y tantos, ¿no? Sí. Es que no puede ser porque el anterior era 25 por 3 por 2.54, 2.5. Ah, es que el anterior tomamos 25 por 3 por 25. Entonces aquí estamos tomando 4.54. A ver. El anterior era 25 golpes. Ajá. Por 3 capas. ¿Mande? Sí, no era 25, era 2.5. Era 25 Ah, capas. ok. Pero, perdón, 25 golpes por 3 capas por 2.5 kilogramos por 30 centímetros. Ok, el anterior me salió de 5.97. Ah, ok, ahora sí. Ajá. Gracias. Sí. Es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí están las dos energías de compactación, la estándar y la modificada. Ay. Es muy difícil escribir con esto. Bueno, ahí están. ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento. No, ninguna. Bien. Quisiera ver otro método de compactación, otro método de laboratorio, que es la compactación Harvard miniatura. Esta se utiliza para suelos finos y puede representar compactación por amasado o por impactos. Es un tubito muy pequeño de 9 centímetros. Es muy parecido a... todos los tipos de compactación son muy parecidos entre sí. En todos tenemos que determinar la curva de compactación y todo, con diferentes contenidos de agua. O sea, todos tienen las mismas finalidades. Lo que cambia es la energía de compactación y en este caso el tamaño del molde, que es más pequeño. Tiene una extensión de 3 centímetros y estas son las abrazaderas para colocar el tubo partido. Entonces podemos hacerla por amasado o podemos hacer también por impactos. Este es el martillo, por así llamarlo, para hacer la prueba por impactos, pero también podemos utilizar un pisón que tenga una carga conocida, es más o menos así, e irlo colocando de manera estática en el suelo. Entonces, lo que hacemos es, pues, primero pesar nuestro molde, determinar su altura y todo eso. Luego, aquí es usual utilizar 10 capas y 25 golpes por capa. Entonces, los 25 golpes los vamos a distribuir igual que en la Proctor, de 4 que sean encontrados y después 8 y al final uno en medio. Entonces, ya que tenemos bien compactado nuestro suelo, lo vamos a enrosar, lo pesamos junto con el molde, después lo extraemos del tubo y pues si tenemos suficiente material podemos meterlo al horno, completamente la muestra. Entonces, vamos a tener de igual manera un peso volumétrico seco y un contenido de agua. Entonces ahora, por favor, vamos a hacer esta actividad. Ahora, si se dan cuenta, está diferente el formato. De este lado tenemos los números de ensayo
Y de este lado tenemos nuestros títulos y nuestros datos. Bueno, y el martillo de compactación dinámica tiene un peso de 196 gramos y una altura de caída de 30.5 centímetros, 10 capas, 25 golpes. Entonces ahora, pero no les di el molde, ¿verdad? El volumen. Bueno, el volumen mide 9 centímetros de alto y 3 centímetros de diámetro. A ver. Sí. Ay, perdón. 3 centímetros de diámetro. Entonces la energía de compactación se calcularía como 25. Vamos a tomar igual kilogramos centímetro cuadrado por 10 por el peso, que es 0. No, perdón, es... sí. 196 por 30.5. ¿El volumen cuánto es? ¿Me pueden dar volumen, por favor? Pi por diámetro al cuadrado entre 4 por 9. ¿Cuánto es? ¿De cuánto es la altura, perdón? La altura es de 30.5 centímetros. El diámetro es de 9, ¿verdad? 9 centímetros. No, el diámetro es de 3 y la altura es de 9. Ok, sí, gracias. Sí. ¿Es de 63.61? ¿El volumen? Sí. 63.61. Gracias. Entonces ahora la energía de compactación. ¿Cuánto vale la energía de compactación? $23.10. Se me hace muy alta. Ok, el volumen está bien. Nos quedan 190. 6 por
3.5 por 25 por 10 capas. 1400. Ok, sí está bien. 23.49, sale. Entonces, las fórmulas son las mismas. Hay que determinar el peso específico seco y el contenido de agua, por favor. Yo lo voy a hacer aquí. Excel. Ay, ay. Peso de cápsula más suelo seco. Ya vi. ¿Cómo van, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Llegamos a los mismos resultados? Sí, a los mismos resultados.
Ok. Entonces aquí está mi gráfica. Bueno, a mí me da un valor de casi 1.3 en peso específico seco máximo y un contenido de agua óptimo de aproximadamente 36-37%. Ay. Listo. ¿Todos llegaron al mismo resultado? Sí. Bueno. Ok, entonces, Sí. todos los tipos de compactación que existen tienen que llegar a este objetivo. Llegar a conocer el peso específico seco y el contenido de agua. Ya el método que ustedes utilicen para compactar va a depender de cómo se vaya a representar en campo. ¿Cuál es la energía de compactación que requiero? Y de ahí puedo sacar el número de capas, el número de golpes, ajá. Entonces, no solo se casen con la idea de que la Proctor siempre tiene que ser de esta manera, ¿no? De 25 golpes y de 3 capas o sea, no pueden irla variando dependiendo de las necesidades del proyecto. Igual la hardware miniatura, todos los tipos de compactación. ¿Sale? Entonces, ¿tienen alguna otra duda sobre el tema? No, Chicos, bueno. Entonces, si no hay más dudas, este tema fue chiquito. Nos vemos mañana para seguir con nuestras pruebas mecánicas. ¿De acuerdo? Una pregunta. Bueno, en la FES Aragón. Uy. ¿Sí? En la FES Aragón hacemos el Proctor, ¿no? Entonces, ya que tenemos la pieza bien compactada, hay uno donde le aplicamos peso y tiene que salir como que una gotita al costado para ver si estaba bien compactado y si, ¿cómo decirlo? Y si su homogeneidad con el agua estaba perfecto. ¿Esa cómo se llama? ¿O esa en qué también nos ayuda? Ah, ok. Esa es la prueba Porter. Es cuando Porter. aplicas una carga estática.
Sí, como les expliqué, hay diferentes tipos de métodos de compactación. El método Porter representa a una compactación estática en campo, como puede ser un rodillo liso. Entonces, lo que hacemos es tomar igual un molde con medidas conocidas como la Proctor, Sí. pero vamos a ocupar una cámara de presión neumática, como la que tenemos en la FES, en la cual vamos igual a dividir en capas. Pueden ser 3 capas, dependiendo de la energía de compactación, ¿no? Bueno, pero la Porter casi siempre son 3 capas, y entonces vamos a aplicarle una fuerza constante. Puede ser una fuerza ya estandarizada, que a ver, en este momento no recuerdo el dato de cuánto es, o podemos ir variando hasta que, como tú dices, o sea, hasta que se vea como que esté saliendo el agua. Cuando ya se está saliendo el agua, eso quiere decir que ya se está como consolidando un poco más, ¿no? O sea, que está perdiendo agua. Entonces, en ese momento dejamos de aplicarle la fuerza, la registramos y esa va a ser nuestra energía de compactación. Entonces sería como uno de los métodos que había mencionado, estáticos. Sí, es otro método y Ok. ese método es más utilizado también para suelos finos o arenas. Ok. Muchas gracias. Sí, de Esa era nada. mi pregunta. Sí, solo que no tengo un ejercicio para Porter, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. Tenemos que sacar el peso del molde, tenemos que sacar el peso del molde con el material, la energía de compactación ahora se da directamente con la cámara que hace la presión. Pero sí, es lo mismo. Tenemos que sacar contenidos de agua, la curva y todo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase y no olviden de subirme sus actividades, por favor. Entonces, cualquier cosa, me mandan un correo o algo. Bueno, que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Bye.